me hiciste acordar. Perfecto. Sí, es todo un lío grabarla porque en Meet, digamos, para grabar tenés que estar suscripto. Bueno, y estoy peleando la suscripción. De todos modos, yo lo voy a grabar con mi pantalla, ¿sí? Entonces les va a quedar en la PETCO una grabación de mi pantalla, ¿tá? No va a quedar grabado dentro del Meet, sino que va a quedar grabado. Pero bueno, el año pasado funcionó. De hecho, tengo todas las clases grabadas menos esta. Así que esta la tengo que grabar porque, bien, nada. Así que bueno, volviendo al tema, uno de los problemas que tiene la virtualidad, esto de grabar y de verlo y demás, es que hay poca interacción. O sea, es difícil esto de preguntar, de no entendí esta parte, o explícamelo, o no, cómo es, o etcétera. Así que no, traten de no escuchar simplemente y quedarse con dudas y eso, sino de si es necesario interrumpir, tratemos de interactuar un poquito más, que no, para eso estamos, o sea, porque si no dejaría mi clase grabada y ya, ¿no es cierto? O sea, ustedes la mirarían y listo, es como vender un libro, ¿no es cierto? La idea es que si damos clase los profesores es para que podamos interactuar con los alumnos y puedan tener una mejor comprensión de lo que estamos explicando. Entonces, rebobinando, tienen el programa con todas las condiciones de cursado, está en la PETCO, ¿sí? Ya lo vimos la clase pasada, ¿sí? Las clases están en la PETCO, o sea, la presentación esta que están viendo la pueden descargar y la pueden ver, hacer lo que quieran con ella. Tienen un libro de Di Rienzo, que dice libro de estadística, Universidad de Córdoba, Ciencias Agropecuarias, etcétera, que está en la PETCO y lo pueden descargar y mirar, es un PDF, o lo pueden consultar online. Tienen un apunte teórico que también está en la PETCO, ¿sí? Entonces, material, digamos, para completar la clase, estudiar o sacarse dudas y después les surgen dudas, tienen bastante, ¿no? Así que bueno, la idea es esa, es que en la clase interactuemos un poco, las cosas que van quedando colgadas las puedan ir consultando, ¿eh? No sea simplemente una clase magistral en la cual yo hablo y no se consulta nada, ¿sí? Así que, bien, eso. Es un poco difícil esto, el tema de no poder estar en contacto, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más llevadero posible. La unidad 2 del programa es la que comienza con probabilidad. Vimos en la clase pasada que teníamos en la unidad 1 estadística descriptiva. Vimos que la estadística la podíamos, digamos, encarar de dos modos diferentes, o sea que no son independientes, pero que no son lo mismo, que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística inferencial es aquella estadística que a través de una determinada cantidad de datos me permite hacer conjeturas de qué es lo que va a suceder con una población o un universo. Entonces, básicamente se plantean hipótesis que se ponen a prueba, o sea, decir esto puede pasar, no puede pasar, qué probabilidad tiene de pasar y qué modelo sigue. Eso es un poco el fundamento de la estadística inferencial y el fundamento está basado en la probabilidad, que es lo que vamos a ver hoy. No es necesario que capten totalmente el concepto, digamos, de qué es un modelo probabilístico, etcétera, etcétera, pero sí es importante que capten las ideas principales, ¿no es cierto?, de tener una idea qué es lo que estamos haciendo cuando analizamos la probabilidad. Hay toda una parte, un poco un raconto de lo que es la probabilidad y hay una parte que es de aplicación práctica. Como siempre repito, el tema es practicar, o sea, no vamos a aprender por más que insistamos en leer teoría, si no practicamos un poco, o sea, para asentar los conocimientos y para darle una utilidad práctica en nuestra carrera. No tenemos acá en este curso un objetivo
de teorizar sobre la estadística, pero sí necesitamos comprender los rudimentos básicos de la estadística, en qué se fundamenta, o sea que es inevitable tener un poco de teoría. Tratamos de que sea lo mínimo posible, pero lo necesario. O sea, no obviar lo necesario, porque si no actuamos mecánicamente sin saber qué es lo que estamos haciendo. Bien. Hay varias definiciones de lo que es la probabilidad. Cada uno la interpreta como mejor le parezca, inclusive tiene varias formas de interpretarse. Ahora vamos a ver algunas. Pero básicamente es a partir de una muestra que queremos sacar conclusiones respecto de qué sucede en una población o en un universo. La población muchas veces se le denomina universo. Cuando nosotros sacamos una muestra, somos conscientes que hay un grado de incertidumbre. O sea, cuando nosotros vamos a un bosque y hacemos una parcela, no podemos decir exactamente es lo que va a ocurrir en el resto del bosque. Nosotros tenemos una incertidumbre, un grado de algo que no es totalmente cierto, pero tenemos una alta probabilidad de que pase algo, de que suceda, de que haya algo. Entonces ahí este tema, la probabilidad lo que busca es encontrar alguna manera de explicar racionalmente esa incertidumbre que denominamos probabilidad. ¿No? Si hay preguntas, me pagan. Para ello vamos a ver, analizar conceptos. Conceptos de probabilidad y algunas definiciones de las componentes de la probabilidad. Esto es importante tratar de entender, por eso digo, aunque sea una idea, ¿no? Tener una buena idea acabada de qué es una variable aleatoria, qué es una función de distribución, en qué se diferencia de una función de densidad y qué son los modelos probabilísticos, por qué los usamos. ¿Sí? ¿Hasta acá preguntas? A uno que me dé un ok, a ver si están escuchando bien y viendo bien. Sí, perfecto. Bien. Si se llega a interrumpir algo, alguien pierde conexión, traten de mandar WhatsApp o me avisan de alguna manera, porque si no yo por ahí a veces no me entero y sigo hablando. A ver si lo solucionamos, si hay algún problema. Bueno, entonces, hay varias definiciones de probabilidad. Lamentablemente la mejor definición de probabilidad no la vamos a ver porque es la más compleja y la más difícil de comprender, pero es la más exacta desde el punto de vista matemático, que son la definición bayesiana de la probabilidad. Si tuviéramos que teorizar sobre la probabilidad, probablemente incursionaríamos en eso, pero como lo vamos a hacer un uso práctico de esto, no tiene mucho objeto en un cursado tan corto, tan comprimido como el nuestro, dedicarle demasiado tiempo a las partes estas de teorización. Pero sí tenemos que entender el concepto, qué significa. La probabilidad de un evento, la probabilidad de A, se la simboliza, ¿no es cierto?, con este símbolo, la probabilidad de A es P de A, entre paréntesis, siempre va a ser un número que se encuentra entre 0 y 1. O sea, no hay probabilidades negativas ni hay probabilidades mayores a 1. Esto es importante tenerlo claro. Se puede expresar también en porcentaje, o sea, decir entre 0 y 100%. Cuando yo digo 0.85 de probabilidad, es el 85%. Entonces esto sí es indistinto, pero no puede escaparse de eso. No hay probabilidad del 120%, ni de 1,2, ni hay probabilidades negativas. Si un evento no puede suceder, tendrá una probabilidad de 0. Pero bueno, no hay que confundirse que sucesos con probabilidad 0 pueden ocurrir. Esto es que un dado, un dado no, pero que va a haber algo que sea 0, ¿no? Que sale. Bueno, ahora lo vamos a explicar mejor qué es un 0, qué significa. La probabilidad de 1 indica que algo va a suceder siempre, o sea, es el 100% de probabilidad de que algo pase. Es decir, pasa siempre, listo, 100%. No pasa nunca, 0% o 0 y 1. Vamos a algunas definiciones que son inevitables, porque a veces si no se confunden.
Un evento, uno o más posible de los resultados posibles de un experimento. Por ejemplo, si tiramos una moneda, si cae cara es un evento y si cae cruz o seca es otro evento. Son dos eventos. ¿Está? El experimento es la actividad que origina dicho evento, en este caso es tirar la moneda. Y el espacio muestral es todos los resultados posibles del experimento. O sea, si yo tiro una moneda al aire, ¿sí?, puede caer cara o puede caer seca. ¿Sí? ¿Cuál sería el espacio muestral? Cara y seca, sería todos los resultados posibles. Estamos obviando que no cae de canto y esas cosas raras, ni inventa cosas extrañas. Entonces, decimos que el espacio muestral son todos los resultados posibles. Si tiro un dado, por ejemplo, ¿cuáles son todos los resultados posibles? ¿Cero existe? No, no hay cero en el dado. Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso es el espacio muestral. El experimento, tirar un dado. El evento, el número que salga del dado. O sea, 3 es un evento. Entonces, por ejemplo, yendo a cosas un poco más prácticas y más complejas ya. Si observamos 3 semillas en un cierto orden, ¿sí?, y se registra su estado sanitario, cada semilla puede estar sana o enferma. Por lo tanto, hay 8 resultados posibles de las 3 semillas que salgan. Las 3 sanas, le decimos, en este caso sería que sería, esto sería 3. ¿Está? Que salgan 2 y 1, que salgan 2 y 1 en otro orden, ¿no es cierto? Que salgan 2 y 1 en otro orden, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2 y 3, o sea, 3 negativos, o sea, 3 enfermas. Entonces vemos que tenemos varias opciones, ¿no es cierto?, según el orden. El experimento tiene que estar, por supuesto, bastante aclarado cuál es el espacio muestral, cuáles son los resultados posibles, y hay que aclarar muy bien si la saco en un orden, si es indistinto el orden, etc. Tiene que estar definido todo esto, porque si no es un lío, no entendemos qué estamos haciendo. Entonces, decimos que el evento elemental es un sorteo, o sea, es decir, capturar 3 semillas. Entonces hay varios resultados posibles. Si yo saco 3 semillas, puedo obtener distintos resultados. Yo ya ni insisto ni pregunto porque ya se ha dejado, pero alguno por ahí, en algún otro curso de matemática o de algo, por ahí vio teoría de conjuntos. Esto se puede explicar también de esa manera. Es lo que se llamaba en mis épocas la matemática moderna, la teoría de los conjuntos, los gráficos de los conjuntos y demás. Yo ya ni lo presento así porque es algo que ya entró en desuso, pero bueno, si alguno lo vio, es válido. Entonces se dice, del conjunto, un evento es un subconjunto de eventos elementales, cada uno de los eventos posibles. Esto del conjunto y demás, tómenlo, traten de entenderlo por el lado de las semillas. Sí es importante qué es esto, qué es omega. Cuando uno dice que es omega, esto, omega es el universo, o sea, es la población, es decir, es mi bosque. Es todo lo que puede pasar adentro. Es completo. Entonces, el evento A, por ejemplo, sería, en este caso, acá, ¿no? A sería, ¿qué? Observar una sola semilla sana. O sea, esto, ¿no es cierto? Que aparezca una sola sana. Por ejemplo, podría ser cualquier cosa el evento A. Entonces uno lo que le interesa saber es qué probabilidad tiene eso. Ahí viene el tema, o sea, de lo que vamos a encarar hoy. Si hago este experimento, ¿qué probabilidad tengo de que aparezca una sola semilla sana? Sí, adelante. Hola.
Hola. Hola, Hola, Nicolás. sí, te quería consultar ya en la diapo anterior. Sí, espérame, ¿eh? Ya, acá. ¿En esa? ¿Ahí o en la anterior? No, no, Sí, decime. Hola. ah, A, ¿qué es? Es la probabilidad de un evento cualquiera, que yo lo denomino, en este caso, observar una sola semilla sana. sí, ¿Tá? En este caso, pero vos le podés poner lo que vos quieras, dos semillas sanas, dos enfermas, tres sanas, una, o sea, lo que vos quieras. ¿Tá? Dentro de este marco muestral, ¿no es cierto? Es decir, dentro de este experimento. ¿Ah? Yo quiero saber qué probabilidad hay de que salgan dos semillas enfermas o, dicho al revés, una sana. ¿Tá? Vos fijate una cosa, ahora vamos a analizarlo esto. Tres semillas sanas sería esto, ¿lo ves ahí? sí, ¿Tá? ¿Y cuántas veces se repite eso en las comas? ¿Sí? ¿Qué posibilidad? ¿Hay la misma posibilidad que salga una sola sana a que salgan las tres sanas? ¿Tienen la misma probabilidad? Así al ojo. O sea, si yo te pregunto cuántas veces aparece una sola semilla sana, vos me decís, acá aparece una vez, acá otra vez y acá otra vez. O sea, tiene tres. Y sin embargo, tres sanas, ¿sí? Aparece una sola vez. Si vos tenés que apostar plata, ¿a cuál le ponés? Hola, Nicolás. sí, sí, estoy escuchando, pero no tengo ni idea de qué responder. Claro, pero vos ves que hay, no No sé, es, yo no sé nada, no sé si el mamá ¿cómo? Despacito habla, a ver. Ah, ahí está. Si tenemos problemas de conexión. A ver, si tengo que apostar, ¿tiene la misma probabilidad que salgan tres sanas a que salga una sola sana? Yo diría que tiene más probabilidad. no, ¿Eh? hay más probabilidad de que salga una sana. Claro, tiene tres probabilidades contra uno, ¿no es cierto? No es lo mismo. Entonces a eso apunta la cosa. El experimento en este caso, es decir, una sola sana, tres sanas, cualquier cosa podría ser A. La probabilidad de A yo la tengo que definir. ¿Eh? Entonces la probabilidad de A está definida y en este caso es que salga una sola sana. Lo limpio un poquito para que se vea. Está definida acá, ¿no es cierto? Pero yo podría haber definido, en vez de una, decir la probabilidad de A es que salgan tres. Ahora, la probabilidad no es lo mismo que salga una a que salgan tres. Son distintas. Alberto, ¿Sí? y de la posibilidad de que te traigan una, que son tres que están ahí, una buena, dos malas, una buena, una Claro. mala, una buena, Por una mala. eso es importante definir, porque yo no definí el orden. ¿Eh? Yo no dije que la primera salga sana. Dije una sola sana, que no es lo mismo. Por eso es importante que esté claro a qué llamo yo el evento, ¿no es cierto? En este caso el evento es una sola sana, no importa el orden, una sola sana. Y eso tiene 3 en 8. Ahora lo vamos a analizar. ¿Tá? Si fuera 3 sanas, tiene una en 8, no tiene la misma probabilidad. Pero vamos despacito, vayan preguntando, está bueno. Del mismo modo podría ser, se arroja un dado, tiene 6 caras. Yo digo, la probabilidad de A es que salga impar. Impar, ¿qué quiere decir? Es esto, ¿no? O sea, 1, 3 o 5. ¿Qué probabilidad tiene? Y la mitad. ¿No es cierto? Ahora vamos a ir metiéndonos un poquito en tema. Se arroja una moneda, cara o seca. ¿Qué probabilidad tiene? También la mitad, ¿no es cierto?
Ahora, si se arroja la moneda 2 veces, cambia. Cambia. Ya no es lo mismo. ¿Por qué? Cara a cara tiene menos probabilidad que cara seca. Cara seca tiene el doble de probabilidad que cara a cara. Entonces es importante esto, ir definiendo cuál es el evento, cuál es el universo, o sea, cuáles son todos los resultados posibles, el marco muestral, y qué es lo que yo defino como subconjunto. Definirlo, que esté claro. Entonces, vamos a la primera definición de probabilidad, que es el enfoque más clásico, y que está basado en los juegos de azar, justamente. ¿Cuál es la probabilidad de que algo suceda en todos los resultados posibles de que suceda? Esa se define como la probabilidad. Y acá lo vemos bastante claro, ¿no es cierto? La probabilidad de cara seca, si yo digo la probabilidad de cara, es 1 sobre 2. O sea, todos los resultados posibles que son cara y seca. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de cara? Y la probabilidad de cara es 1 sobre 2. Es el cociente. Acá lo tenemos bastante claro y bastante sencillo de interpretar. Decimos, es un medio. La probabilidad de tirar una moneda al aire, que salga cara, y tengo 0,5. ¿Se acuerdan que dijimos? Las probabilidades pueden ir de 0 a 1. Si yo hago esa cuenta de un medio, me da 0,5. Entonces, la probabilidad de que salga cara es 0,5. Y la probabilidad de que salga seca, ¿cuánto es? La misma. La misma. En este caso, es un evento que es equiprobable, o sea, puede salir tanto cara como seca. Y después vamos a ver qué función tiene eso, que es a lo que queremos llegar. En realidad no nos interesa jugar a las cartas ni jugar a los dados, lo que nos interesa es poder hacer un modelo que me explique qué está sucediendo. Uno no, varios vamos a tener, según cómo sea el evento que estamos definiendo. Bajo este concepto podemos definir distintas... diversas situaciones, o sea, por ejemplo, si en 52 cartas, ¿cuántos tienen un mismo palo? O sea, en este caso sería corazón, se dice que hay la misma cantidad de palos, son 4 palos, ¿no es cierto? 13 sobre 52, que es lo mismo que un cuarto. Si lo quieren en las cartas criollas, es decir, por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que salga un oros? Y si son 40 cartas, hay 10 oros, ¿tá? Entonces es 1 sobre... O sea, 10 sobre 40 o 1 sobre 4. O sea, es un cuarto. Puede haber distintos experimentos o distintas definiciones de cuál es el evento. Se trae un naipe, dice en la baraja inglesa, B es el evento que sea menor a 6. Entonces, dice, hay 5 cartas menores a 6 en cada uno de los 4 palos. Por lo tanto, 5 por 4 son 20, hay 20 en 52. Esa es la probabilidad de sacar una carta que sea menor a 6. En esto presten atención, presten mucha atención, porque no es lo mismo decir igual o menor que decir menor. Porque si fuera igual o menor a 6, no sería así, sería 6. 5, 4, 3 y 1. Y en este caso dice menor a 6, o sea, 6 no cotiza. Entonces presten atención a los enunciados, o sea, que definen al evento. Pues no es lo mismo 6 que 5. ¿Se entiende esto? ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos al casino ya? Vamos. Bueno, hay otras definiciones de probabilidad para tratar de cubrir distintas circunstancias que no se pueden cubrir de esta manera. Por ejemplo, esto, ¿cuál es la probabilidad de que llueva mañana? Entonces ya acá es difícil, ¿cómo hago la probabilidad cuál es la probabilidad de que mañana llueva? Ya no puedo decir la probabilidad es 1 en 2, 1 en 5, 1 en... No. Entonces, ¿qué puedo hacer? Sí, puedo tomar la probabilidad histórica.
Es decir, y yo tengo registros de los últimos 1000 años, y en los últimos 1000 años, el día 27 de mayo, llovió en 953 años, y el resto no llovió. Entonces tengo ahí una probabilidad. ¿Se entiende? Ahora, esto ya es una probabilidad distinta a la otra. Ya no tengo un universo cerrado, sino tengo un hecho que se sucede muchas veces. Entonces tiene una frecuencia. Cuanto más alta es la frecuencia, mejor se acota la probabilidad. Si yo tengo 1.000.000 de años, tengo mucha más probabilidad de acertar que si tengo 10 años o si tengo 3 años nada más de datos. Entonces, tengo mucha más probabilidad cuanto más grande es la muestra o el conocimiento. Entonces, la frecuencia relativa de un evento debe registrarse durante un gran número de experimentos para que esto converja con la probabilidad real de que mañana llueva o no llueva. Y la probabilidad es la proporción de veces que un evento se presenta en un gran número de experimentos. Bien. Es otra definición. Nosotros vamos a ver estas dos nada más, que nos van a alcanzar para entender la idea de qué estamos hablando. No quiere decir que no haya otras definiciones, como ya le dije, de Bayes, que son un poco más complejas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, se sabe por registro histórico que los hombres de más de 40 años, 60 de cada 100.000 mueren por enfermedades cardíacas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Entonces se hace ese cociente y se obtiene una probabilidad. Ahora, cuanto mayor sea el número de intentos, implica mayor precisión, obviamente. Esta definición, cuando es muy poco dato, en general es bastante errónea. Bueno, vamos a entrar en un punto medio crítico de entender, que es bajar a la línea de los números reales estos números para poder operarlos. Esto no es tan directo ya. Entonces, cuando decimos que queremos bajar a los números reales, vamos a poner una variable aleatoria, o sea, le vamos a dar valores. En estadística interesa asignar probabilidad de ocurrencia a los distintos valores o subconjuntos de valores. Por ello interpretaremos las observaciones de una variable como valores realizados de una variable aleatoria. Por ejemplo, la variable aleatoria, si yo tiro una moneda cara y seca, yo podría decir que los valores de esa variable son 0 y 1. Indistintamente yo lo asigno cuál es 0 y cuál es 1. Esto también se define muchas veces como éxito o no éxito. Pero en los números reales figura como 0 y 1. O sea, yo tengo la probabilidad de 0, que sea cara, por ejemplo, y la probabilidad de 1, que sea seca. Entonces le asigné un valor en los números reales a los resultados posibles de esa variable. Entonces, estas variables lo tengo que poner en números. Yo no puedo poner cara y escribir cara y seca y operar con cara y seca, porque cara es una variable, ya vimos el otro día, ¿de qué tipo? Es una variable nominal. Y yo necesito que esa variable nominal tenga una representación numérica. Entonces pasa un poco por ahí. Esto por ahí no es muy intuitivo. Las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas. Esto ya hablamos la clase pasada. Decíamos que discretas eran aquellas que tomaban valores escalonados, ¿no es cierto? O sea, era, qué sé yo, por ejemplo, 0, 1, 2 y 3. Por ejemplo, si yo digo las semillas, digo que ninguna semilla salga sana. ¿La probabilidad cuál es? Estoy hablando de la probabilidad de 0, que ninguna. Que salga una sola semilla sana. Una sola semilla. Bueno. Que salgan dos semillas sanas. Hoy me quedé sin lápiz. ¿Qué pasó?
Me había ido de la presentación, por eso no tenía lápiz. Bien, 2 semillas, 3 semillas. ¿Tá? Entonces bajo a los reales, o sea, los reales, ¿se acuerdan lo que son los números reales? ¿Sí? ¿Hola? ¿Qué son los números reales? ¿Hola? Aunque sea, díganme que no se acuerdan. ¿Eh? Son todos los números. Sí, es una buena definición, son todos los números. O sea, es decir, si yo pongo una recta, nosotros en estadística lo vamos a analizar un poquito más como si yo hago una recta así, digo esto es X, acá está el 0, y tengo negativo, positivo, voy para allá, asumo que suben, y acá tengo 0, 1, 2 y 3. Podrían ser muchos más, muchos menos, etc. Entonces, digo que la probabilidad de un evento lo bajo o lo grafico en una variable de números reales. ¿Está? Bien. Eso es una variable aleatoria. Esta variable puede ser discreta o continua. ¿Qué quiere decir? Si solamente puede ocurrir 0 o 1, o sea, ¿puede ocurrir 0,75 en el caso de las semillas? ¿Puede ocurrir la probabilidad de 0,75? No, porque hay o una semilla, o 2 semillas, o 3 semillas, o ninguna semilla. Pero no hay 0,75. Entonces, el número de semillas, ¿sí?, es una variable discreta, porque no tiene valores intermedios. ¿Tá? Ahora, si yo tomo el tiempo de algo, por ejemplo, es una variable continua, ya no es discreta, o los centímetros de algo, porque puedo medir los centímetros, los milímetros, los decímetros, qué sé yo, la millonésima, los micrones, la millonésima del micrón, o sea, es infinito, o sea, va de 0 a 3, pero ya no tiene valores de 0, 1, 2 y 3, ya son valores que puede tomar cualquier valor en el recorrido de la variable. ¿Se acuerdan que el recorrido era todos los valores posibles de la variable? Entonces, si tengo una variable continua, digo que no tiene un punto, no es puntual. Va a llegar desde 0 hasta un punto. Este es un concepto que no es fácil de entender, pero bueno, lo vamos a pescar un poquito más adelante. Entonces, volviendo al experimento ¿sí?, de observar 3 semillas en un cierto orden y registrar su estado sanitario, cada semilla puede estar sana o enferma, hay 8 resultados posibles. ¿Sí? Entonces, la variable aleatoria es número de semillas sanas en este caso. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de agarrar 3 semillas sanas en un sorteo al azar? Y vemos que de 8, yo tengo la probabilidad de que las 3 sean sanas, tengo nada más que una sola. Es esta, acá. ¿Ah? Entonces, digo, bien, 1 sobre 8 es la probabilidad de que ocurra P de X, o sea, de que la variable X ahora tome el valor 3. Si yo lo pongo en la variable X, esta raya, ¿no es cierto? Digo, esta es mi variable aleatoria X. Acá está el 0, ¿no es cierto? Uy, bueno, acá. Acá está el 1, el 2 y el 3. La probabilidad asociada de que ocurra, de que X tome el valor 3, es de 1/8. Porque es 1 sobre 8 resultados posibles. Entonces, lo bajo a los reales, genero mi variable aleatoria y digo, ¿qué probabilidad tiene de que ocurra 3? Bien, 1/8. Ok. ¿Qué probabilidad tiene que ocurra 0? Entonces vuelvo para atrás y miro. 0, ¿qué querría decir? Sería esto, ¿no es cierto? Ninguna semilla está sana. Las 3 están enfermas. Y digo, esto también tiene 1/8. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Digo, esto tiene 1/8. Y esto también tiene 1/8. ¿Sí?
¿Alguien preguntó algo? No, estaba diciendo que yo había entendido. Bien. Sí, vamos despacio. Esto, acuérdense, les termina de cerrar es cuando lo practicábamos con los ejercicios. Pero esta partecita hay que prestarle un poquito de atención porque si no, después los ejercicios no los podemos resolver. Entonces, ahora si decimos, ¿cuál es la probabilidad? Vimos recién la probabilidad de 0 y la probabilidad de 3. ¿Sí? Y dijimos en ambos casos era acá, 1/8 y 1/8. Ahora, la probabilidad de que una semilla salga sana, ¿cuál es? Entonces digo, esta sale 2 sanas, no cotiza. 2 sanas, no cotiza. 2 sanas, no cotiza. Acá esta cotiza y esta cotiza. O sea, tiene 1/8, 1/8 y 1/8. O sea, 3/8. Hay 3 posibilidades en 8 de que salga una sola semilla sana. Entonces me fijo acá y es 3/8. ¿Está? Esa es la frecuencia de que ocurra algo, o sea, la probabilidad de que ocurra algo. ¿Qué probabilidad tiene? 3/8. Y de que la probabilidad de 2, ¿cómo será? De que salgan 2, tengo una, o sea, 3 no cotiza, tiene que ser 2, 2 y 2, o sea, igualmente que antes son 3/8. Entonces tengo acá también 3/8. Entonces, la probabilidad de 0, 1/8, la probabilidad de 1, 3/8, la de 2, 3/8 y la de 3, 1/8. Todas estas probabilidades sumadas, ¿cuánto me tiene que sumar? 1, muy bien. O sea, ya vamos conceptualizando. Las probabilidades van de 0 a 1. Todas las probabilidades de todos los resultados posibles me tienen que sumar 1. Muy bien. Si hago la suma acumulada acá, es 8/8, 8/8 es igual a 1. ¿Esto qué sería? La distribución acumulada. ¿Y esto cómo lo llamo? Y esta es la función de densidad, es decir, ¿cuál es el evento que relaciona una cosa con la otra? O sea, ¿cómo se relaciona eso? Si yo lo tuviera que hacer un gráfico, probablemente diría acá 1, o sea, 1, 2, 3, perdón, 0, 1, 2 y 3. 0 y 3 tienen la misma probabilidad que es 1/8 y 2 y 1 y 2, perdón, tienen la misma probabilidad que es 3/8. O sea, es como una cosa una pirámide que sube y baja, ¿no es cierto? Eso lo van a graficar, lo van a practicar y lo van a ver. Pero hay una relación entre las dos variables, o sea, la variable x y la variable y. La variable y me está dando la probabilidad del evento y la x qué valor está tomando, ¿no es cierto? Y ahí puedo ver que hay una relación funcional, ¿no? Hay algo que me establece una cosa x en función de y o y en función de x en este caso. ¿Se entiende el concepto? Entonces, si queremos, a esto le podemos sacar un promedio. O sea, yo voy a ampliar un poquito acá, así puedo dibujar acá en una esquinita. Si yo decía que tenía esta cosa así, ¿no es cierto? Y decía que para i esto era 1/8, esto era 3/8. Digo, esto tiene la misma probabilidad que esto. Ay, ese último estuvo acá. Bien, si yo quiero saber el promedio de esto, ¿dónde está parado? Y digo, esto es 0, 1, 2 y 3. Uy. ¿No? Y digo, ¿dónde está el promedio? ¿Cómo lo ven? Mi dibujo. Lo hago de vuelta mejor, ¿no? Está muy borrón. Vamos de nuevo. Vamos de vuelta. A ver. Y digamos que era probabilidad y x acá, ¿no?
Entonces acá los valores de x eran la probabilidad de 0, de 1, de 2 y de 3. Hasta ahí estuvimos charlando un rato, ¿no es cierto?, de qué probabilidad tenía. Esta dijimos que era 1/8, y esta que dijimos que era los dos del medio, eran 3/8, ¿no es cierto? Entonces digo, ¿dónde está el promedio en x? ¿Dónde estaría la mitad de eso? O sea, el promedio conceptualicémonos como el valor central, ¿no es cierto? Es decir, si sumo todos los datos y lo divido por el número de datos, me tiene que dar un número que deja igual datos para un lado y para el otro. En 1,5, correcto. Así gráficamente lo vemos, ¿no? Entonces acá vemos que, perdón, vemos que no sé por qué no lo puedo subir más. Bien, vemos que el promedio es 1,5 intuitivamente en la gráfica, o sea, 1,5 sería el valor central, y vemos que está calculado como un promedio de frecuencias agrupadas en 1,5, efectivamente. O sea, decimos entonces que mu, ¿sí?, es 1,5. En este caso, cuando hablamos de esto, de probabilidad, decimos que es la esperanza, mu. El promedio es la esperanza. ¿Qué quiere decir? Y es el valor más probable que salga. Si yo tengo que apostar billetes, y apuesto a 1 y 2, o sea, a 1,5 va. ¿Por qué? Y porque es el que tiene más probabilidad de salir. Es el valor central en este caso. ¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos con esta fórmula. Esa fórmula, si estuvieron practicando, ya medio que la vieron. Es el promedio de datos agrupados. Y para este caso, el promedio de datos agrupados, ¿sí?, hacemos acá esta cuenta. Si hacemos la sumatoria de esto, nos da 1,5. Entonces vemos que una variable aleatoria, que en este caso era el número de semillas sanas, la bajamos a los números reales, podemos asignarle una probabilidad asociada, y podemos calcular el promedio de esa variable aleatoria, y ya denominamos la esperanza porque suponemos que es el valor que esperamos que tenga mayor probabilidad de ser seleccionado. Tiene un sentido. Del mismo modo que ya practicaron, en una variable discreta con datos agrupados, podemos calcular la varianza. Ahora estamos calculando la varianza de una variable aleatoria, decimos que es aleatoria porque es azarosa, ¿no es cierto? O sea, que es el número de semillas sanas en un experimento de sacar 3 semillas, tiene una varianza asociada. Del mismo modo, para datos agrupados hacemos el cálculo y nos da 0,75 la varianza. Si quisiéramos el desvío, hacemos la raíz cuadrada de eso. Pero esto se define como b de x, que es la varianza de la variable aleatoria x. Bien, yo les voy a proponer acá un recreo, para que dejemos de cantar un poquito antes de pasar al concepto de continuo, que el concepto de continuo por ahí es un poquito menos intuitivo, menos directo, pero no es más difícil, es solo un poquito menos intuitivo nada más. Entonces les propongo que voy a interrumpir la grabación. Esperen que no haga lío porque pausar.